Ahora de nuevo. Pero les voy a explicar el ejercicio, otro ejercicio. O sea, aquí les voy a explicar este último, ¿ya? No, mejor los dos los explico brevemente, ¿sí? Pero sí me entendieron ustedes la clase, ¿no? Esta es para datos cualitativos, ¿sí? Aquí consideramos la recogida de información con su información y establecimos la tabla de frecuencias para datos cualitativos. ¿Ok? Yo consideré una función de Excel para contar rápidamente la recogida de información de dónde vivían en este caso cada uno de ustedes. Utilicé la función contar.si, donde establezco el rango y entre comillas escribo el elemento que está en la celda del cual se repite. ¿Ya? Por eso funciona de esta manera el contar puntos sí. Una vez que yo ya hice eso, sumé todo y este se vuelve mi muestra. ¿Ya? Entonces, la X variable representa el sector. ¿Cuál es la variable en este caso? El sector donde ustedes viven. Y lo establecemos en categorías: norte, sur, sureste y centro. Las frecuencias Sí, en este absolutas, caso sí me está compartiendo. ¿qué qué? Por si Ahora acaso no está compartiendo. yo creo que ando medio mal. Lo siento, lo siento. A ver, ¿dónde está para compartir esta cochina? Perdón, perdón. De nuevo, tengo que, tengo que cortar esta parte. Bien, a ver, ¿dónde estoy? La recogida de la información, ¿no? Utilicé contar puntos sí. Establecí el rango del cual estaban, en este caso, todos los que me nombraron cada una de las categorías, ¿verdad? Recordemos que esto es tabla de frecuencias para datos cualitativos. Una vez que utilicé el contar sí para cada uno de estas categorías, hice la sumatoria y este de aquí me proporciona como mi n, es decir, mi muestra. X variable es el sector donde ustedes viven, ¿no es cierto? Y las frecuencias absolutas son el número de veces por el cual se repite las respuestas dadas por ustedes, ¿no? Es el cálculo de de la frecuencia relativa, donde es el cociente de la frecuencia absoluta para el número total de observaciones. Una vez que yo hice para cada una de las frecuencias, hice la sumatoria y esto me tiene que dar la unidad, ¿sí? Bien, una vez que yo hice eso, pues elaboré lo que es la gráfica. La gráfica la voy a volver a hacer para que ustedes puedan observar, ¿sí? Donde, en este caso, señalo la X variable con la frecuencia, me voy a la pestaña Insertar, hago clic en el gráfico de barras y lo señalo, ¿no? Y de esta manera obtengo mi información sobre el sector y de esta manera represento de manera gráfica dónde viven cada uno de ustedes, ¿no? Y de esta manera, pues también yo puedo cambiar el gráfico donde dice diseño rápido, ¿no? También le puedo cambiar los colores al gráfico seleccionando solamente una de las barras y me voy aquí donde dice más creo que era. Ay, ¿dónde era? No, acá en formato. Sello. Ah, no, perdón. Ahí está, doble clic tienen que hacer. Para que le salga este formato, tiene que ser aquí, doble clic, y ahí le sale. Va al tachito y aquí coge y le cambia el color. Era que estaba en amarillo. Ya, aquí estaba en color morado y aquí estaba en color verde. Ya, de esa manera pueden ustedes cambiarle el color. Y listo. Y con respecto a los gráficos de pastel, asimismo usted considera las dos, va a insertar
escoge esta cosita redondita, que es el gráfico de pastel, y bueno, y ahí coge cualquiera, ¿no? Va aquí donde dice diseño rápido, ahí cambia un poquito para que ponga las leyendas. Y como ustedes pueden observar en el gráfico de pastel, siempre va a escoger las frecuencias relativas, ¿sí? Y eso es todo con respecto a la parte de la variable cualitativa, ¿no es cierto?, para tablas de frecuencia. En los datos cuantitativos discretos, en este caso va a tomar valores repetitivos, pero numéricos, ¿no? Donde teníamos este ejemplo sobre el número de hijos, lo que hice fue pasar estos valores de forma vertical, ¿ya? Para tener la información más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hice con esta información? Es primero calcular las frecuencias para cada una de las categorías, ¿no? Prácticamente. Utilicé la fórmula, la función contar puntos sí, establecí el rango, donde yo previamente ya escribí los valores numéricos con respecto a lo que nos decía el ejercicio. Fijé el rango con F4, punto y coma. Hay algunos en los computadores que no cogen el punto y coma, sino el coma. Y puse entre comillas el 1, porque esa es mi primera categoría en este caso. Entonces, aquí serían 6 y así hice para cada uno, ¿no? En este caso también ustedes se ponen en este cuadrito verde y ya una vez que aparece el más todo negro, lo arrastra y le cambia, obviamente, los números, los valores, porque no va a ser lo mismo en todo, pues, ¿no? Luego hace la sumatoria y debe coincidir la muestra que nos dice el ejercicio con lo que ha sumado. Luego saca la frecuencia acumulada, que la primera frecuencia es la misma frecuencia absoluta, y luego la siguiente frecuencia acumulada va a ser la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta actual. Y así sucesivamente, ¿no? Y la última frecuencia absoluta debe coincidir con el número total de observaciones. El del último renglón coincide con el número total de observaciones. La frecuencia relativa, denotada con H sub i, es la división entre la frecuencia absoluta dividida para el número total de observaciones. Y así cada una. La frecuencia absoluta dividido por el número total de observaciones. Frecuencia absoluta dividido por el número total de observaciones. Antes de eso, entonces la sumatoria de todas estas frecuencias relativas debe ser la unidad. ¿Sí? No antes ni menos, la unidad. La frecuencia acumulada relativa va a ser la misma frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Y la siguiente frecuencia va a ser la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa actual. Y asimismo, la frecuencia acumulada relativa anterior más la actual. Y así sucesivamente. Y el último renglón de la sumatoria debe ser la unidad, así como coincide en este caso, ¿no? Luego, ¿qué es lo que hice? Pues simplemente hacer lo que hice anteriormente con los datos cualitativos, sacar la tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos, ¿sí? Y eso es cuantitativo. En este caso, solamente cuando es discreto, usted lo puede hacer de esta manera, ¿ya? Listo. Ahora, van a hacer un ejercicio que les voy a colgar en el aula virtual, ¿sí? Y se trata más o menos sobre esto. Ustedes me van a presentar un informe así, ¿ya? Por ejemplo, este ejercicio se trata sobre la clasificación cualitativa en el control de procesos industriales, ¿ya? Nos dice que en una planta piloto de la carrera de Ingeniería Química se evalúa el olor de un efluente tratado antes de su descarga como parte del control ambiental. Recuerde que es de una planta piloto, ¿sí? De ingeniería química que se evalúa el olor de un efluente tratado antes de su descarga como parte del control ambiental. Los analistas clasifican el olor en las siguientes categorías: inodoro,
olor leve, olor moderado y olor fuerte. Se analizaron 24 muestras del efluente, obteniendo los siguientes resultados. Yo voy a copiar esto aquí en el Excel y les voy indicando cómo tienen que ir resolviendo, ¿no? ¿Listo? Entonces, mi muestra son de 24, ¿no? Entonces, en este caso, mi X variable, ¿cuál sería? El olor de los efluentes, ¿no? Entonces aquí voy a poner X sub I, y aquí está pues inodoro. Ah, no, vamos a ir de acuerdo a la categoría como nos dice el ejercicio de Word. Dice allá, inodoro, olor leve, olor moderado y olor fuerte. Bueno, una vez que ya he copiado aquí, ¿no es cierto? Construimos la tabla de frecuencias, donde aquí lo denominamos frecuencia absoluta y aquí vamos a escribir contar puntos sí, abre paréntesis, escoge el rango, fin F4, punto y coma, entre comillas, va a escribir inodoro, ¿sí? Tal cual como está escrito ahí, porque si no, puede que no lo coja. Cierra la comilla, cierra paréntesis y enter. ¿Listo? Y así sucesivamente para el resto. Obviamente aquí usted tiene que ir cambiando. Aquí viene olor leve. Olor leve. Enter. Luego viene olor moderado. Olor moderado. Y por último, olor fuerte. ¿Cierto? Enter. Aquí sumamos y listo. Tenemos nuestra muestra tal cual como queríamos, ¿no? Frecuencia acumulada. Esta es la misma. Frecuencia acumulada anterior más la frecuencia actual, más frecuencia acumulada anterior, más frecuencia actual, frecuencia acumulada anterior, más frecuencia actual y listo. Frecuencia relativa H sub I, 7 dividido para 24, que es el número total de observaciones, la fijo y enter, ¿no? Ahora arrastro, sumo. Y ahora saco la frecuencia relativa acumulada. Esta viene a ser la misma. Esta más esto, esto más esto y esto. Recuerde que esto es como que va haciendo en zigzag, ¿ya? Entonces aquí coincide la muestra con el último renglón de la frecuencia acumulada, asimismo de la frecuencia relativa. Ay, 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 ay. Así y así. Lo pone esto en tabla y así en medio. ¿Ya? Una vez que usted ya termina de hacer eso,
El ejercicio también dice lo siguiente. Dice, preguntas. Tipo de variable. ¿La variable olor es una cualitativa nominal u ordinal? Justifique la respuesta. ¿Ya? Yo previamente ya he elaborado este documento y esta es una variable. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Chicos, ya ven, ni siquiera responden. Ordenado, ¿no? Ordinal es una variable ordinal, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Construye la tabla de frecuencias. Ya lo hicimos, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que es el porcentaje. Determine qué porcentaje de muestras cumplen con las condiciones aceptables. ¿Cuáles serían las condiciones aceptables? Inodoro, inodoro y olor leve, ¿ya? Representación gráfica de barras o gráfica circular, cualquiera de las dos. Análisis técnico, nivel de ingeniería química que indica la presencia de olor fuerte en un influente tratado. ¿Qué procesos podrían estar fallando, ya sea tratamiento biológico, oxidación o aeración? ¿Qué impacto ambiental podría generar este resultado? Ya, a continuación les muestro el reporte. Primero, tipo de variable, olor es una variable cualitativa ordinal. En este caso, justificación. Es cualitativa porque sus valores son categóricos, no numéricos, es decir, son inodoro, olor leve, olor moderado y olor fuerte. Además, es ordinal porque estas categorías siguen un orden lógico de intensidad. Bien, es decir, inodoro, luego olor leve, olor moderado o olor fuerte, ¿no es cierto? Es decir, inodoro menor que el olor leve, menor que olor moderado y menor que olor fuerte. Por tanto, no solo se clasifica, sino que además establece una jerarquía entre las categorías. Bien, la tabla de frecuencias eran 24 muestras, ¿cierto? El conteo inodoro 7, leve 8, moderado 5, tal cual como se mostró en el archivo de Excel, ¿no? Aquí está la tabla de frecuencias explicada, tal cual. Determinar lo solicitado, ¿no? La moda, en este caso, es aquella categoría del cual más se repite. En este caso sería el olor leve porque tiene una categoría de 8 veces, siendo la frecuencia más alta, ¿no? Las condiciones aceptables son inodoro y olor leve. Entonces le preguntaba, ¿cuál era el porcentaje de aquellas muestras que cumplían con las condiciones aceptables? Entonces, se sumaba las frecuencias absolutas de inodoro y leve, que son las 15 muestras aceptables de un total de 24. Por lo tanto, el porcentaje que tiene que ver con las condiciones aceptables es del 62,5%. La representación gráfica, bueno, en este caso la podemos realizar rápidamente y la incluyo aquí, ¿no? Déjeme ahorita irme al Excel en este caso lo realizo. Señalo los dos, insertamos gráfica de pastel y listo. Cambio el diseño. No, así no, que esté así. Bien. Copio, control C, me voy al documento de Word y listo. Ya está. Entonces, en este caso, he utilizado un gráfico de pastel. Aquí dice barras, pero le voy a poner pastel. Para observar, ¿no es cierto?, el porcentaje de cada uno de estos olores, ¿no? Inodoro, olor leve, olor moderado y olor fuerte.
¿Cuál es la interpretación de de este gráfico? La categoría predominante es el olor leve, seguida del inodoro, y esto indica que una parte importante del efluente presenta condiciones relativamente aceptables, aunque todavía existen muestras con niveles de olor que podrían reflejar las deficiencias en el tratamiento. Bien, aquí también podemos dejar esta interpretación, que más del 60% del total se concentra entre las categorías aceptables, pero un 37,5% corresponde a muestras con olor moderado o fuerte, lo que evidencia una oportunidad de mejora en el proceso. Bien, ¿cuál es el análisis técnico en la ingeniería química? ¿Qué indica la presencia de olor fuerte en el influente tratado? Entonces, la presencia del olor fuerte, como ustedes pueden observar, sugiere que el tratamiento no está eliminando adecuadamente los compuestos responsables del mal olor, como puede ser materia orgánica en descomposición, sulfuros, amoníaco, compuestos volátiles, productos intermedios de degradación incompleta. Y desde el punto de vista ingenieril, esto puede indicar una baja eficiencia del sistema de tratamiento o alteración de las condiciones operativas. Y la segunda pregunta con respecto a esto del análisis técnico de ingeniería química, podrían estar, en este caso, ¿qué procesos podrían estar fallando? Podría estar presentándose fallas en una o varias de estas etapas: tratamiento biológico, aireación, oxidación, sedimentación y control operacional. Y por último, ¿qué impacto ambiental podría generar este resultado? Pues la presencia persistente de olores moderados o fuertes pueden generar afectación en la calidad ambiental del entorno, molestias a comunidades cercanas, quejas ciudadanas, percepción de contaminación y etcétera, ¿no? Y como conclusión, la variable analizada, olor del influente tratado, es cualitativa ordinal con base en datos disponibles. La categoría modal es olor leve, es decir, el 62,5% de las muestras presentan condiciones aceptables, mientras que el 37,5% restante evidencia niveles de olor moderado fuerte, lo que esto puede indicar que aunque el sistema muestra cierto grado de efectividad, aún persisten desviaciones que podrían estar asociadas a las deficiencias en la aeración, tratamiento biológico u oxidación, lo que justifica la revisión y optimización del proceso. ¿Listo? Ya hasta ahí llegó. Así como en este documento se representa toda la información acerca de la parte de el análisis de tablas de frecuencias para datos cualitativos, es un ejercicio que yo le voy a subir al aula virtual para que lo puedan realizar a sí mismo en grupo y subir. Bien, y eso lo tienen hasta el sábado en la noche. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Tengo una. Dígame. ¿Los trabajos grupales se tienen que subir todos o solo uno por grupo? La Uno por asignación. grupo. Uno por grupo. Sí. Gracias. Ya, entonces, ¿qué nomás entra de lo que hemos visto en ese tipo de análisis? La tabla de frecuencias que recientemente vimos, las gráficas, ¿no es cierto? Puede ser gráfica de tablas o pastel. También vimos la identificación de la variable como tal, ¿no es cierto? Y la interpretación de los resultados. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos. Por esta vez nos vamos a quedar hasta ahí, para que puedan realizar la tarea. Bien, les voy a subir igualmente ese Word como ejemplo, el ejercicio hecho en clase y la tarea. La tarea que es otro archivo, ¿ya?
O sea, en total van a tener tres archivos, ¿sí? Los dos ejemplos, el Excel y el Word que les envié, o sea, que les acabé de mostrar, y el ejercicio propiamente que tienen que hacer. Bien, dígame, Vidal, Disculpe, ¿la tarea 2 se sube en Excel o en PDF? en PDF. Ok, gracias. Ujú. Tienen que presentarme así el archivo como el del Word, pero ustedes lo suben en PDF. ¿Ya? Bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos.